Hola, buenos días a todas y todos. Vamos a tratar de explicar brevemente algunos elementos jurídicos que encuadran la polémica en torno a la publicación del libro que tiene previsto Anagrama, escrito por Luis G. Martín, sobre el caso del asesinato por parte de José Bretón de sus dos hijos pequeños, en el que, además del elemento salvaje de por sí, de matar a los niños a sangre fría, está el elemento de la violencia vicaria, porque es bastante evidente de la situación que ya juzgó una sentencia condenando a este hombre, que esto se produjo en el contexto de una violencia contra su mujer, y la idea de matar a los niños tenía también ese elemento de venganza y violencia vicaria. Como sabéis, hay una gran polémica por la petición de Fiscalía de que un juez analice si el libro se puede publicar o no, y a raíz de esto hay una discusión sobre la conveniencia o no de que este tipo de obras se puedan publicar y sobre el encuadre jurídico en España de esta situación. Y creo que es importante aclarar varias cosas, ¿no? Más allá de lo que nos parezca o no que este tipo de cosas puedan publicarse en España, en general yo diría que es un consenso que tiene ya décadas e incluso siglos en las democracias liberales, que es mejor pasarse por exceso en materia de libertad de expresión, permitiendo cosas que a lo mejor son dañinas, molestas, ofensivas, que por defecto, siendo demasiado restrictivos. Porque las restricciones a la libertad de expresión tienen muchos problemas. Uno es el efecto silenciador, que es que al establecer restricciones generas en general que se empiecen a dejar de producir cosas, publicar cosas, la gente se contiene para no tener consecuencias jurídicas negativas y la esfera pública se empobrece, generando un empobrecimiento del debate público para toda la sociedad. Y luego además sabemos que este tipo de prohibiciones acaban dando mucho poder, un poder que no queremos que tengan, a quienes están en condiciones de poder prohibir, que cuando además son los poderes públicos, los gobiernos, esto puede generar dinámicas autoritarias. Esta es la razón por la que en general el ordenamiento jurídico es bastante partidario de tener flexibilidad y manga ancha en estos casos, aunque por supuesto ningún derecho es absoluto, solemos decir que solo el derecho a la protección contra la tortura lo es. Y, por supuesto, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información tiene límites. Además, la Constitución lo dice expresamente, que los derechos del artículo 18 son límites. Es decir, el derecho a la intimidad, a la propia imagen y al honor de las personas. Y estos derechos, además, el Tribunal Constitucional ha dicho que las personas fallecidas también los tienen, aunque es verdad que a medida que va pasando el tiempo, pues se conservan, sus representantes legales, sus herederos, son los que los tienen que defender. En este caso, pues por ejemplo, la madre tiene derecho a defender los derechos de sus hijos, pero es verdad que van perdiendo intensidad frente a otros elementos que hay que tener en cuenta para ver cuándo una intromisión en estos derechos puede ser entendida como constitucional y válida, porque, por ejemplo, aunque desvele cuestiones de la intimidad de una persona, es una información que es veraz y de interés público, ¿no? Esto hace que, en ese caso, el derecho a la intimidad ceda y se pueda publicar la información. ¿No? Pues bueno, esta misma dinámica opera en cualquier caso también con personas fallecidas, aunque es verdad que el derecho de las personas fallecidas va perdiendo paulatinamente valor y en cambio el interés público pues podría ganar. A un interés público leve de alguien fallecido hace 10 años, pues a lo mejor gana y a día de hoy no ganaría frente a una intromisión en su intimidad, pues por ejemplo sus relaciones sexuales íntimas, noviazgos o parejas. La cuestión es que aquí se ha confundido mucho si esta petición de protección que la Fiscalía hace a un juez, donde el juez lo que hace es simplemente con carácter cautelar, es previo a la publicación del libro, porque se tienen noticias de que se va a publicar, hacer esta ponderación entre si el derecho primaría o no, que ya digo que en principio, y a mí me parece razonable, nuestros ordenamientos han tenido siempre una aproximación generosa. Se ha confundido sobre si esto es un caso de censura previa, algo que prohíbe la Constitución. Es verdad que el artículo 20 de la Constitución establece expresamente la prohibición de la censura pública, pero ojo, también permite expresamente el secuestro de publicaciones. Y se ha dicho, es que esto es censura pública. Y aquí yo creo que conviene aclarar que cuando la Constitución prohíbe la censura previa, lo que está prohibiendo es que sea el gobierno, que sea la autoridad gobernativa, que sea el Poder Ejecutivo el que realice una labor previa de control de que algo que se va a publicar o que va a aparecer en la esfera pública no es nocivo, no es lesivo, para dar una autorización o no prohibir preventivamente, dar un nihil obstat a que eso aparezca en la esfera pública. Esta censura previa, que es típica de dictaduras y típica del poder ejecutivo, del poder gubernativo, en España la vivimos durante la dictadura y por eso en nuestra Constitución hay una expresa prohibición a este respecto, porque se considera que es particularmente nefasta a efectos de constreñir la libertad de expresión y generar ese efecto silenciador.
De hecho, hay otras constituciones europeas que esta previsión no la tienen porque no venían de ese problema. En España la tenemos por venir justamente de este problema. Pero esa prohibición, que además el Tribunal Constitucional ha interpretado extensamente en unas sentencias de los años 80, dijo que cualquier medida que no fuera exactamente de control previo por parte del gobierno, pero que pudiera inducir a ese efecto silenciador porque el gobierno podía intervenir ahí, se tenía que considerar censura previa. Entonces, por ejemplo, se prohibió también el depósito de publicaciones previo exigido para que ni siquiera, ¿no?, se puedan controlar con carácter previo gubernativamente. No es que no se puedan controlar, es que no se puede ni exigir ese depósito previo. Es cierto que, digamos que más o menos conducía a una interpretación de la Constitución sencilla, que era no puede el Poder Ejecutivo hacer estos controles y quedan radicados solo en el Poder Judicial. Lamentablemente, a mi juicio, y tenéis más o menos también ahí explicado por qué pienso que es malo en unos artículos que escribí ya hace tiempo, cuando empecé a detectar esta pauta, que ahora hay otros autores que también comentan críticamente, en España en los últimos 10 años este consenso en materia de libertad de expresión se ha ido horadando. Se ha ido poniendo en cuestión y se han ido permitiendo paulatinamente más intervenciones de autoridades administrativas para controlar contenidos y para hacer esta ponderación sobre si los derechos a la libertad de expresión e información del artículo 20 en un caso concreto no priman sobre el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen o a su protección de datos de las personas. Y se ha ido permitiendo que determinadas manifestaciones expresivas, audiovisuales, escritas, puedan ser controladas, pues, por ejemplo, por la Agencia de Protección de Datos, aunque nunca con carácter previo, por organismos autonómicos para controlar si se producen comentarios pues por ejemplo, contra ciertos colectivos, ¿no? Y se pueden hacer sanciones, incluso administrativas en estos casos, o por los organismos encargados del control de ciertos mercados, como el audiovisual, en el que, bueno, hay una serie de normas en materia de publicidad, de cómo tienen que ser los contenidos de las emisiones, de que hay que respetar ciertos principios y la dignidad humana, y se puede sancionar también administrativamente por ellos. Es decir, a día de hoy no hay una distinción completa en España, lo cual a mí me parece problemático, porque se ha ido dando cada vez más poder a la administración para ello. No hay una distinción completa entre el control de si los contenidos se ajustan o no a la Constitución y a las exigencias de una libertad de expresión bien utilizada que no afecte de forma inconstitucional a estos otros derechos de personas. No es en exclusiva los jueces ya quien lo hacen. Ya hay administraciones públicas y cada vez más y cada vez de más tipos que hacen este tipo de controles en algunos casos. Ya digo, el control de si te ajustas a lo que los mercados exigen en materia audiovisual, el control de que no ofendas a determinados colectivos o no haya discurso de odio contra determinados colectivos que están en situación de vulnerabilidad, e incluso la protección de datos. Pero todos ellos se enfrentan a la prohibición de la censura previa establecida en la Constitución, que dice que en ningún caso se pueden hacer con carácter previo, solo se pueden hacer ex post, una vez ya se ha producido la manifestación expresiva, para evitar coartar en demasía estas manifestaciones expresivas. Pero esto no es lo mismo, y por eso la prohibición constitucional no exactamente aplicaría aquí, no aplicaría, al secuestro de publicaciones. El secuestro de publicaciones lo permite la Constitución y es cuando es un juez independiente del Poder Ejecutivo el que hace esta ponderación entre los derechos de las personas que puedan verse afectados, esencialmente ya he dicho esos tres del artículo 18, intimidad, honor y propia imagen, y los derechos de libertad de expresión e información. ¿Por qué es diferente? Pues porque lo hace un juez y porque los derechos, al no ser absolutos, tienen límites y pueden generar conflictos. Entonces es lógico que las personas que se vean afectados o piensen que lo están en su derecho por una publicación de alguien pueden ir a un juez y puedan exigir que esa publicación sea retirada si es lesiva para ellos. E incluso pueden exigir indemnizaciones civiles. Hay una ley orgánica del año 82 que prevé los casos concretos en que no hay afecciones a estos derechos y establece la exigencia de indemnizaciones privadas, o puede haber sanciones, porque puedes cometer ilícitos, delitos, ¿no?, de injurias, de calumnias, de intromisiones en la intimidad, y esto está no solo prohibido, sino que puede llevar a sanciones. Y esto es absolutamente normal en un Estado de Derecho, ¿no?, que esta protección se puede hacer. ¿Y se puede hacer cautelarmente? Pues claro que se puede hacer cautelarmente, como cualquier protección de la intimidad. De manera que no estamos ante un caso de censura previa, sino ante un análisis que tiene que hacer el juez de esta situación. Y a partir de aquí, ¿qué es lo previsible? Pues lo previsible, a mi juicio, es que el libro, salvo que haya algún exceso puntual, que a lo mejor es algo muy concreto, que afectará gravemente a la intimidad o al honor de las personas afectadas, el libro lo normal es que se acabe aceptando que se pueda publicar por ese entendimiento amplio, flexible, generoso de la libertad de expresión que está en el germen de nuestro modelo constitucional y del modelo de convivencia democrática en una sociedad libre. Y que además es muy importante respetar. Y hay que recordar lo que dice siempre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es que cualquier contenido, por desagradable, molesto, asqueroso que nos pueda parecer,
tiene esa capacidad de construir el debate democrático, máxime cuando trata de cuestiones de interés público, y esta, pues lamentablemente es evidente que generaba un interés público, y además silenciarlo, y lo decía también Stuart Mill hace ya siglo y medio, tiene muchos más problemas que autorizarlo. Porque incluso aunque sea desagradable, chungo, horrible, mejor que se sepa para poder valorarlo, para poder entender cómo son las posiciones equivocadas, o en este caso para poder entender a alguien malvado. Es cierto que se ha producido una erosión en los últimos años de esta idea, y que cada vez más tendemos a pensar y a preferir que hay que prohibir los discursos del odio, prohibir ciertos discursos, o por ejemplo en 2010 se reformó esa ley del año 82 al amparo de los sucesivos pactos antiterroristas para establecer, por ejemplo, que una persona no tenía derecho a, cuando había una sentencia firme, expresarse, publicar, dar entrevistas, dar tu versión, contradiciendo los hechos considerados probados por una sentencia judicial en perjuicio de las víctimas. Esto es una barbaridad desde un punto de vista de libertad de expresión, pero forma parte de la dinámica represiva que en España se ha ido haciendo en los últimos años en materia de terrorismo. La lógica es que no se podía permitir que los terroristas de ETA pudieran dar entrevistas por ahí impunemente, contrariando la versión judicial establecida, porque eso afectaba y dolía a las víctimas. Si os fijáis en este caso, hay un discurso parecido, también a mi juicio tendente a restringir de una forma desafortunada la libertad de expresión, pero parecido. Lo que ocurre es que en este caso no entraría la prohibición legal, porque el libro, al parecer, por lo que cuentan los medios de comunicación, la información que tenemos, no cuestiona la versión judicial que condena a este hombre como autor del asesinato. Es más, el señor lo reconoce. Y lo que hace es dar detalles sobre eso. Es decir, se trata de un caso que no entraría en esta prohibición concreta, que además, a mi juicio, habría que reconsiderar y es probablemente inconstitucional, aunque como era contra ETA nadie la ha cuestionado nunca. No entraría, porque lo que está haciendo es al revés, reforzar la versión judicial. Que esto pueda provocar dolor a víctimas, familiares de las víctimas, etcétera, etcétera, es algo indudable. Y es lamentable, pero es que en la vida hay muchas cosas que nos generan dolor y no es ello motivo suficiente para que queden proscritas del debate público. Hay muchas posiciones que puedan generar dolor y desagrado y molestia a quienes las leemos, escuchamos o vemos, y esta subjetividad, con cómo la recibimos, no es causa suficiente como para que pensemos que es mejor que quede proscrita la posibilidad de que otros ejerzan su libertad de expresión. Nos parezca mejor o peor el libro, mejor o peor la publicación. Pero, evidentemente, vivimos en un mundo y una sociedad mejor, más sana, más libre, y donde los mecanismos de depuración de responsabilidades, por un lado, pero también por otro lado, los mecanismos para entender la realidad, analizarla, poder discutir sobre ella y poder, entre todos, ser mejores, funcionan de manera muchísimo más adecuada y satisfactoria si lo que dejamos es que estas cosas fluyan y no las prohibimos. En cualquier caso, y recordad, no es lo mismo que los jueces analicen esto que haya una censura previa gubernativa, que sí que es peligrosísima y en cualquier caso ha de estar proscrita constitucionalmente. Espero que más o menos esto os haya servido para aclarar algunas dudas. Nos vemos otro día, ¿vale? Un beso muy fuerte.